Getty llega a una extraña dimensión. Cuando parece que todo se ha acabado para Getty, aquella fuerza misteriosa de la gran boca invisible desaparece rápidamente, aliviando su tormento. Después de unos instantes, él retorna a la calma y a la serenidad. Entonces su alegría surge al ver aparecer a las chispas que venían detrás de él, y con ansias espera que el gran foco de luz también aparezca. Pero después de un buen rato, su desencanto es inevitable, al darse cuenta de que el gran foco no aparecerá más. Ya resignado, Getty decide mirar hacia adelante de su dirección, entonces se da la vuelta, y cuando lo hace, se lleva una gran impresión, ya que nunca imaginó ver algo así. Una infinidad de pequeñas chispas muy parecidas a él, se encuentran aglutinadas en una gran pirámide invertida que le hace recordar el lugar de donde vino, pero en menor escala y sin la intensa luz del gran foco. ¿Será que estoy dentro del estómago de un gigante invisible?, se pregunta a sí mismo. Aunque muy leve, Getty siente que su trayectoria va cambiando de dirección, y después de un rato se da cuenta de que tiende a orbitar alrededor de la pirámide invertida. También percibe que no es el único, ya que millones de chispas hacen lo mismo, pero en sentidos opuestos, todas llevadas por la misteriosa fuerza que las trajo hasta aquí y a la cual no pudieron vencer. Intrigado por lo extraño del lugar, trata de observar con más detalle. Primero mira hacia el lugar de donde vino, y ahí nota la constante aparición de miles de chispas, las cuales parecen salir de aquella boca invisible que se las tragó anteriormente y que ahora las vomitaba. Esto lo lleva a pensar que detrás de esa gran boca está ese lugar tan añorado para él, ese lugar en donde se encuentra el gran foco que lo envuelve todo con su luz y energía, y que lo hacía sentirse tan bien. Luego mira hacia abajo, y lo que ve le causa mucho miedo, pues él, tan acostumbrado a la luz, observa por primera vez una gran oscuridad que le produce un temor indescriptible, y no solo a él, también a todas las demás chispas que de igual forma la observan. Pero su temor es aún mayor cuando ve a lo lejos como algunas chispas cercanas a la oscuridad parecen haber perdido su brillo, que se volvió opaco y gris. Pero el terror se apodera más de él, al ser testigo de que algunas de ellas que todavía conservaban algo de su brillo, y que al pasar muy cerca de esa oscuridad, eran absorbidas bruscamente, como si una fuerza maléfica las atacara para llevárselas al interior de ese temible lugar. Era una escena espantosa y triste. En su interior, Getty sabía que esas chispas no estaban nada bien, y que algo muy malo les estaba pasando. Se imagina lo terrible que sería para él, estar muy cerca de aquella oscuridad, y ser atrapado y llevado a su interior. Estos pensamientos lo hacen preocuparse demasiado, y a la vez, sentirse protegido por encontrarse muy arriba y muy lejos de ese espantoso lugar. Esa sensación de sentir algo desde su interior era muy nueva para él, pues siempre se sintió protegido por el gran foco de luz, y ahora esa protección, aunque muy leve, pareciera provenir desde el interior de su propia energía. Después de recorrer una larga distancia en su trayectoria orbital, Getty ya le ha dado media vuelta a la pirámide invertida, logrando ver lo que antes estaba oculto, lo cual le resulta algo muy incomprensible. Son millones de bocas que tragan y expulsan chispas, pero esas bocas ya no son invisibles. Hay de diferentes colores, tamaños y formas. Unas son espirales sin fin, otras brillan irregularmente, incluso hay unas como espejos que reflejan todo. Pero lo que es aún más extraño, es que las chispas que salen de esas bocas, son algo diferentes a las que él conocía. No tienen esa forma esférica tan común, además de contar con otras tonalidades. Incluso unas son mucho más grandes, blancas y brillantes. Y en contraparte, ve a otras más opacas y con poca vitalidad que salen y vuelan sin la fuerza para alejarse de la oscuridad. Esto lo deja confundido y tratando de entender la situación, ya que todo era muy nuevo para él. Cuando Getty se queda pensando y buscando una respuesta que le aclarara la situación, una chispa de mayor tamaño que la mayoría, y de otra tonalidad, pasa con una trayectoria recta a un lado de él, distrayéndolo de su meditación. Era la primera vez que él veía a una que no era llevada a orbitar la pirámide invertida.
Intrigado, observa con más atención, y descubre a lo lejos a otras chispas parecidas que también viajan con trayectorias rectas. La curiosidad lo hace que se esmere por vencer aquella fuerza que lo llevaba sin remedio. Entonces, con mucha determinación hace el intento y nota una pequeña desviación en su trayectoria. Al descubrir que tiene cierto control de su movimiento, busca un lugar al cual dirigirse, uno en donde estuviera más protegido. Mira hacia abajo y siente el temor que le produce aquella oscuridad, por lo que decide alejarse de ella elevándose un poco más. Luego recuerda al gran foco de luz, entonces intenta dirigirse hacia el lugar donde se encuentra la boca invisible que lo arrojó hasta aquí, pero desde el primer intento percibe una fuerza que le impide siquiera acercarse, por lo que busca otro lugar. Mira detrás de la pirámide, a todas esas bocas tragando y escupiendo chispas, y piensa que si es tragado por una de ellas, seguramente lo llevaría a otro lugar que lo alejaría aún más del gran foco de luz, que es el lugar al que añoraba regresar, por lo que decide finalmente acercarse a la pirámide formada por toda esa infinidad de chispas, y esperar ahí mismo el momento de regresar, quedando ahora nuestro amigo Getty, como una más en la gran pirámide invertida.